Soy directivo del Liceo, sociedad que preside Javier Casares Mouriño y en la que tengo el honor de ser contador. Por tratarse de una sociedad presidencialista, es el presidente quien elige a sus colaboradores y yo me siento muy orgulloso de formar parte de esta directiva. Mi vida llegó a ser llegué a ser una enfermera con una vocación muy fuerte, muy grande, muy bonita. Mi trabajo era todo para mí, todo gracias a que pasé una vida muy llena de emociones, de sensaciones, de ímpetu, de fuerza, porque siempre tuve que estar luchando contra mi propio día a día. Me casé muy joven, tuve 2 niños en una edad muy temprana. A los 19 años ya tuve 2 niños, uno de 3 días y otro de 1 año y medio, que se quedaron sin su padre por un accidente fatal. Y fue cuando lo que tenía yo dentro, que era ser enfermera, salió a la luz, y desde ahí tiré siempre para adelante y todo con positivismo, criando unos nietos preciosos y dándole todo lo mío. Así que la vida es eso, positivismo, caerse y levantarse, nada más. Hola Laura, estamos realmente encantados de tenerte hoy aquí con nosotros en el programa A Mayores de Telemiño. Y ya para comenzar voy a hacerte ya una primera pregunta. Como enfermera, ¿en qué departamentos o en qué áreas desarrollaste tu trabajo? Pues yo empecé en el año 80 a trabajar en San Ciprián de Viñas, recién acabada la carrera, porque bueno, yo por situaciones quedé viuda y entonces tenía derecho a escoger yo primero y me dieron los lugares más cerca, ya era San Ciprián de Viñas, y estuve 5 años en San Ciprián como enfermera con nombramiento administrativo de matrona. Estuve allá 5 años maravillosos. Bueno, al llegar allá no me quería el practicante allá, Sergio, que tenía ya muchos años y no me quería allí. Pero bueno, después llegué, yo iba siempre a mi lugar de trabajo, no podía estar allí, pero me iba para la alcaldía, estuve allí hasta que se jubiló él y luego ya ejercí mi trabajo normalmente. Al pasar los 5 años, allí nos llevaba Sanidad, luego nos venimos para Orense y pasé a la Resi. Ya me vine para la residencia sanitaria en el año 85 y empecé en el servicio de neumología. Al llegar a neumología, yo tenía un miedo tremendo porque nunca había trabajado en neumo y oí hablar del doctor Lamela, que el doctor Lamela, tal, no sé qué, tenía un miedo tremendo y tal. Pero conocí a Mariana, la supervisora, y entonces ya estaba más tranquila porque había hecho la carrera conmigo y tal, y estuve en neumología todo lo que fue ya el resto de... ¿Hasta que te jubilaste? Sí, porque pasé a otra unidad, que era la unidad de trastornos respiratorios del sueño, pero pertenecía también a neumo. Porque tú iniciaste tu carrera por un hecho trascendental que te pasó en tu vida, ¿no? Que fue quedarte... Sí. Cuéntanos un poquito. Sí, a mí, yo por ejemplo, yo me casé con 16 años, a los 19 años me quedé viuda con 2 niños, uno de 3 días y otro de 1 año y medio, y a mí siempre me gustó la enfermería muchísimo porque ya mi madre era modista y ya le pedía que me hiciera las muñecas trajes de enfermera. Yo le decía, mamá, ¿qué quieres dar? Hazme un traje de enfermera para la muñeca. Y ya después, cuando murió ya el padre de mis niños, pues ya dije, bueno, era la última oportunidad que tenía de hacer enfermería, que era el último año. Y entonces me puse a estudiar y, bueno, estudiaba de noche, de día, con una cuna de cada lado y tal, y pues bueno, quité buena nota y hacía las prácticas y todo con los niños, unos compañeros maravillosos, que eso no se me olvida en la vida.
y tal, y lo pasé muy bien durante los estudios y tal, me ayudó mucho, porque yo prácticamente la viudedad la pasé estudiando y la pasé haciendo prácticas y tal, y crié a los niños así, con las prácticas y los estudios, y muy bien. Y entonces, claro, mi motivo de hacer la carrera es poder quitar a los niños adelante y tener un medio para poder tal. ¿Crees que la enfermería a lo largo de todos estos años que tú le ejerciste, que cambió mucho o qué notas ahí? Sí, yo, bueno, desde que empecé yo hasta ahora cambió muchísimo. Nosotros la enfermería ya la vivimos de otra manera, porque era todo con papel, era todo registrar en gráficas, todo registrar en colores, todo registrar tal. Cuando vino ya lo del programa IANUS, que por cierto, el programa IANUS, el que lo impartió fue mi hijo Diego, que era informático, y ya lo impartió mi hijo en el hospital a todos los médicos y a todos los tal. Y cuando vino ese programa yo lo odiaba a muerte. y no lo podía ver porque tuvimos que aprender mucho de ordenador, tuvimos que aprender tal, y yo se me daba fatal, a pesar de que mi hijo era informático, yo era, de verdad, era muy torpe. Y bueno, lo llevamos como pudimos, yo protestaba siempre, la supervisora siempre enfadada conmigo, porque no, tú no vas con el progreso, porque tú y tal. Pero bueno, gracias a Dios pues lo fuimos llevando muy bien, muy contenta con el programa, muy contenta con los avances, muy contenta a la hora de escribir las historias de los pacientes y todo, y muy bien, y mejorando mucho en todos los aspectos. Es que yo, vamos, de registrar medicaciones, claro, de registrar, sabes, problemas, de registrar tal, te quitaban de muchos también fregados y de muchos... Yo no conozco, evidentemente, como tú, pero a mí me parece un gran avance lo del IANUS, el que esté todo allí escrito. Llegas al médico y ya miro todo, eso es un avance. Imprimir, lo que pasa es que yo había oído que si os quitaba un poco de tiempo para el contacto más directo con el paciente, pero bueno, claro, pero adelantabas y avanzabas por otro lado, que también era más positivo. Cuando querías, hacías todo, no, claro. Algo te quitaba, porque a la hora de llegar un paciente, tú tenías que registrar al paciente, hablar con la familia, escribir todos los antecedentes, las medicaciones, eso todo antes, primero, y ahora lo hacía el auxiliar recibía al paciente, y tú luego ibas con todo ya, que lo tenía ya escrito, entonces ya ibas con la medicación. Claro, yo es que un recuerdo de ir al médico y llevar el papelito anotado con todo lo que tomaba y a qué hora, y ahora no. Bueno, después ya que te acostumbraste, ya lo hacías todo, claro, ya automáticamente, claro, y ya no te restaba nada con el paciente. Al paciente nunca le puedes quitar tiempo, nunca. Ya. Hoy lo quitamos, por desgracia, porque hay poco personal. Eso es una cosa que hay que mejorar, tenemos que pedir mayor número de médicos y de enfermería. Pero no hay médicos que estén... Sí, ahora ya salió en la tele que había ya toda atención primaria, hay médicos de familia y todo eso. Pues muy bien. Sí. ¿Viviste alguna situación en tu trabajo que te haya de alguna manera, pues no sé, impactado, o que te lo hayas llevado a casa, o que, por ejemplo, se me ocurre la pandemia, el COVID, que tuvo que ser... Sí, yo la pandemia la viví, pero la viví poco en el hospital. Yo la viví poco porque la pandemia empezó el 20 de marzo. No, empezó el 13. Sí, bueno, pues sí, fue cuando empezaron los primeros casos y todo eso, sí. Sí, y yo ya me jubilé en septiembre. Ya, o sea que poco eso. Mi mamá murió el 20. O sea que... Bueno, entonces ahora que estás jubilada, ¿qué haces? ¿Estás en casa metida? ¿En qué ocupas tu tiempo, digamos, libre, no? No, menos en casa, no. En casa no, yo tengo 4 nietos ahora, entonces, bueno, el tiempo siempre lo tengo ocupado y tengo tiempo para mí, para mis amistades, para todo, para mi familia y para todo. No tengo... hago mis actividades de gimnasia, me voy con los niños al cole, le hago la comida, los llevo a sus actividades, voy a tomar una cañita, o sea que hago todo lo que... O sea que los nietos te vinieron estupendamente. Sí, no, la jubilación la llevo bien. Y bien. Bueno, pues animo a todo el mundo a que haga cosas, ¿verdad? A que haga cosas en la jubilación, que sea muy positiva con la jubilación, porque hay gente que lo lleva mal.
y que nada, que la vida jubilar sí que sigue igual y que hay que ser positivos. positivos. Coincido contigo. Bueno, pues muchísimas gracias por tu amabilidad y nada más. Gracias a vosotros. Muy buenas otra vez. ¿Os ha pasado alguna vez que habéis prestado dinero a un familiar, a un amigo, a un vecino, que tenéis una deuda pues pequeña de una persona, un inquilino que se ha ido sin pagarle el último recibo o los 2 últimos recibos? Todo este tipo de cuestiones bueno, son bastante frecuentes, son la vida misma del día a día del ciudadano. Entonces, bueno, nos quedamos frustrados porque la situación siempre nos envenena, nos enfada, y cuando pensamos en qué vías puedo utilizar para poder solucionar esto, pues a lo mejor lo primero que se os viene a la cabeza es, bueno, pero es que la justicia es cara y voy a tener que llamar a un abogado y a un procurador y me va a salir más cara la reclamación que el obtener bueno, la devolución de mi dinero. Bueno, pues aquí os voy a dar una buena noticia, que es que no todos los procedimientos de reclamación de deuda tienen la obligación de llevar profesional. De hecho, todas las deudas que no superen los 2.000 euros van a permitir que el ciudadano acuda solo y hacer esa reclamación en forma al juzgado correspondiente. Y no es un trámite complicado. Vale, os voy a explicar de manera muy sencilla cómo se puede hacer. Lo primero es recopilar la información de la que dispongamos. Siempre es esencial. Ya sabéis que los juzgados solo nos tienen en consideración y a veces nos dan la razón si tenemos pruebas. Vale, la prueba es esencial. Entonces, de todo aquello que yo no tenga nada con qué probar que el dinero es mío, que lo he prestado y que es así, pues mejor ya ni te molestes. Tengo que tener una prueba importante, pues si por ejemplo he prestado el dinero a un familiar, pues al menos tened la precaución de hacer un papelito por escrito, aunque sea manuscrito, tiene valor de ley entre partes. Si por ejemplo lo que hago es tener una deuda de renta o una factura impagada si tengo un pequeño negocio, tengo que tener justificada documentalmente mi factura, por supuesto, y también algún tipo de justificante de haber prestado ese servicio. Un albarán firmado, un justificante de que yo sí he hecho el trabajo que merece el pago de esa factura. Con todo esto, yo lo que tengo que hacer es acudir al juzgado y cumplir un formulario. El formulario es muy sencillo, simplemente tengo que identificarme con mis datos personales, tengo que identificar la deuda, tengo que explicar de dónde se ha generado esa cantidad dineraria que estas personas me deben, ya sea porque bueno, no me han pagado la factura, explicarlo, hacer un pequeño resumen breve, no hace falta complicarse con términos legales ni jurídicos, no estamos hablando de esto. Yo le tengo que explicar al juez de dónde sale esa deuda. Entonces, dar los datos del deudor, de la persona que me debe el dinero, y explicar la razón por la que me debe ese dinero, con mis palabras y sin más complicación. Y luego, aportar esos documentos de los que os hablaba al principio. Esta es quizás la parte más importante, que yo aporte con ese formulario que he cubierto, pues la copia de la factura, que aporte el documento escrito donde yo le acredito que esa persona me debe ese dinero porque lo hemos firmado los dos, en casa o donde sea, o cualquier tipo de justificante. Aquí lo que más os aconsejo es que presentéis documentos, porque sí que puedo decir que hay testigos, pero ahí ya me estoy complicando para derivarme en otro tipo de procedimiento, que no sea este rápido, sencillo y adecuado sin profesionales que os estoy intentando explicar. Una vez que presento este formulario, el juzgado, directamente el juez, lo admite a trámite si entiende que he aportado prueba que acredita suficientemente la existencia de esa deuda y le da curso. Darle curso es pues, tramitarlo directamente y dictar una sentencia. Obviamente me estoy olvidando de la parte más fastidiada, que es sabéis que en derecho no hay acción sin reacción. Si yo presento una reclamación, siempre voy a tener que darle oportunidad a la otra parte, a la parte reclamada, para que diga lo que tenga que decir. Este procedimiento, que se llama monitorio, tiene ahora esa segunda parte. Bien, a la otra persona, a la que yo considero mi deudora, le van a dar la oportunidad de defenderse.
pues lo típico, si yo le estoy reclamando una deuda, aquí la única posibilidad de defenderse que tiene es o la he pagado o es mentira que este señor me haya prestado ese dinero o me haya prestado este servicio. Todo lo demás realmente daría lugar a que estimasen mi demanda. Entonces, nos podemos encontrar con ese supuesto. Persona a la que yo le he prestado dinero, que yo puedo acreditarlo con un documento, presento ese papel donde vienen las dos firmas y el otro señor dice, no, pues mire, sí se lo pagué. ¿Quién tiene que demostrar que ha hecho ese pago? Pues lo va a tener que demostrar él. Si no lo consigue, pues directamente se dicta sentencia y yo consigo mi objetivo, que es en principio que haya una sentencia que me da la razón. En casos más complejos, donde la otra persona sí que es capaz de defenderse, pues ahí ya vamos a tener que intervenir nosotros, ¿vale? Porque el procedimiento se acaba y ahí ya se transforma en otra cosa, donde ya tengo que demostrar las cosas con otro tipo de prueba y ahí ya, pues bueno, estamos los abogados y procuradores encantados de serviros y a vuestra disposición. Soy médico de familia en el Centro de Salud de Chandresa de Queixa. Ejerzo la medicina rural en una zona rural, muy rural, y ejerzo una medicina que me satisface mucho, de la que me siento muy orgulloso y que creo que cada día me llena más a nivel profesional y a nivel personal por muchos motivos y sobre todo por la cercanía con los pacientes. Muchas gracias, Carlos, por venir a este programa Mayores. Es un programa dedicado a las personas mayores. Tú eres un médico del rural. Entonces, a todas esas personas que nos ven desde el rural, ¿qué consejos, qué recomendaciones les haría? No a los de la ciudad, que ya se lo saben todo, no, a los del rural. Que salgan al campo, que den sus paseos, pero ellos quieren ir al huerto. A veces ves pacientes pues, que están con su artrosis y les cuesta a lo mejor caminar, pero ellos quieren ir al huerto. Entonces, en realidad son actividades físicas que ya realizan ellos y nosotros pues, promovemos que las sigan realizando, siempre dentro de una seguridad. Y por supuesto también pues, cuidar también lo que es la alimentación, que en ese sentido pues también damos muchas recomendaciones. Está claro que se nutren de alimentos naturales porque tienen sus propios huertos y damos un poco recomendaciones en ese sentido. Tú te acaban de dar hace poco, ¿no?, un premio, una beca de la Asociación de Médicos Gallegos, ¿no?, ASOMEGA. Sí. ¿En qué consiste la beca y para qué te dieron esa beca? Pues es una beca que promueve la Asociación de Médicos de Galicia, ASOMEGA, y la SEM, que es la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Y es una beca a la medicina rural. Y esto es un proyecto que se diseñó en los ayuntamientos de Manzaneda y Chandresa de Queixa y es un proyecto de salud comunitaria. Basado sobre todo en tres pilares. Pues, una de las líneas del proyecto se llama Cosechando Saber Tradicional, Recogemos Salud, porque se va a hablar sobre, van a estar en invernaderos, dando recomendaciones a las personas mayores, a las otras generaciones, sobre pues, cultivos, sobre productos naturales, se hablará también de alimentación natural. Luego hay otra línea que es recetas de toda la vida, recetas tradicionales, donde sobre todo va a ser conservación de alimentos naturales. Entonces, fundamentalmente será eso y también hablaremos de recetas, se hablarán la gente que participe en todo este proyecto y sobre alimentación saludable. Y la tercera línea es, naturalmente nos movemos y se promoverá pues, actividad física a través de gimnasia dirigida y sobre todo paseos, andainas y también incluso dándoles pues, nociones a aquellos que utilicen algún dispositivo tecnológico pues, de localización y de paseos seguros lo que queremos, todos los que se han diseñado o hemos diseñado este proyecto es partir de lo que es la despoblación y el envejecimiento de
en este caso del rural, como decimos, de estos dos ayuntamientos, de Manzaneda y Chandresa de Queixa, y convertirlo en un valor, para que la gente más mayor pues, explique pues, cuáles son sus conocimientos y cómo han conseguido pues, sobrevivir y mantener esta población, que cada vez es menor, pero darle un valor y darle, digamos, un poco la vuelta para las siguientes generaciones. Y un médico rural, como tú, que lleva toda la vida en una zona pues, como Chandresa de Queixa y que difícilmente haya otra persona que sepa tanto del rural como tú. Te conozco desde hace muchos años. Entonces, ¿qué recomendaciones darías tú para esta, vamos a decir, Galicia vaciada, ¿no? Está de moda lo de la España vaciada, pues de este rural vaciado, ¿cómo crees tú que lo podríamos rellenar, ¿no? ¿Qué crees tú? ¿Qué actuaciones se deberían tener, ya sea desde las administraciones, desde la empresa privada, desde donde sea? ¿Qué crees tú que se podría hacer para rellenar este rural? Bueno, yo creo que con el COVID hubo un cambio, ¿no? Importante en las sociedades y la gente se dio cuenta un poco pues, de lo que significa pues, el rural, lo que es el pueblo tradicional, lo que es el campo, ¿no? Entonces, todas estas zonas tienen valores impresionantes, pues, a todos los niveles. Yo no tengo la fórmula para saber cómo se puede envolver la población a estos sitios, pero bueno, creo que poco a poco, pues con apoyo desde las administraciones, ayudas en vivienda, está habiendo, pues, por ejemplo, las residencias de ancianos que generan también pues empleo en la zona, todo el tema pues, de turismo, el embalse, por ejemplo, de Chandresa de Queixa es precioso, hay mucha gente que va a pescar allí. Entonces, hay muchísimos valores que se pueden aprovechar, y los que trabajamos allí desde hace mucho tiempo pues nos damos cuenta de la cantidad de valores tradicionales que se han perdido y que se pueden recuperar y que se traducen, llevándolo a mi terreno, en salud no solo biológica, sino salud mental. Pues muchísimas gracias, Carlos, por tenerte aquí en el programa. Gracias a vosotros. Gracias. El liceo es una sociedad que, además de los servicios que presta a los socios, entretenimiento, juegos de ajedrez, una gran escuela de ajedrez que patrocina Academia Postal, tenemos un sinfín de actos, más de 400 al año. Evidentemente, para los socios tiene un valor añadido, puesto que cuenta con una muy buena restauración, así como con distintos salones ubicados en el corazón de Ourense y un edificio big digno de una sociedad como el Liceo de Ourense. Para los socios tiene mucho valor porque, además del entretenimiento, juegos, charlas, todo tipo de actos que se pueden realizar en esta sociedad, está muy bien ubicada y tiene un valor trascendental que, hombre, pasando tramos de vida como hemos pasado, en la que tuvimos apuros económicos, ahora mismo la sociedad está muy saneada. El Pazo de Oca, Valladares, que cumplimos aquí en este edificio, precisamente en este año, 175 años de existencia del liceo, ha sido siempre un foco de vida cultural y de encuentro con la sociedad orensana. No solo estos actos benefician a los socios, sino que toda la sociedad orensana se beneficia de los actos que aquí se realizan. Dicho también a modo de fiestas, banquetes, donde el mundo empresarial puede encontrar en el liceo salas de reuniones, lugares de encuentro, digamos que puede incluso hacer cursillos para los directivos de empresas, y después tiene la cobertura de
un buen restaurante que puede prestar los servicios de hostelería. Ni que decir tiene que el liceo es considerado en todo Ourense, la sociedad orensana lo valora, las instituciones también que colaboran con nosotros, y dicho sea de paso, eso nos mantiene, puesto que las cuotas de los socios van muy justitas para los, casi no llegan para los costes de estructura, aun cuando en los últimos años hemos hecho un esfuerzo muy grande en la reducción de gastos y sobre todo en buscar ingresos atípicos por las sociedades de hostelería, alquiler de salones, para cursos, para presentación de libros, etc. Sí sería muy deseable que la sociedad orensana colaborara con nosotros y que la gente joven fuera entrando en la sociedad. Dado que Ourense es una ciudad muy envejecida, necesitamos de socios con savia nueva y jóvenes que puedan atraer a sus familias y a los demás puedan hacer del liceo un punto de encuentro que todos deseamos. Yo la verdad es que si hablo del liceo después de tantos años aquí es para bien y para la sociedad orensana que disfrute de más de 400, repito, actos que se celebran al año.